Buenas tardes, este es tu amigo Sisol, directamente en vivo desde Lima Sur. Traemos la mejor información médica para ti que nos escuchas a esta hora en los 101.7 de Radio Estéreo Villa. Hoy traemos información sobre la importancia de la inmunización en los niños y también hablaremos sobre el temido y el preocupante índice de cáncer de mama. Y antes de empezar el programa, vamos con la secuencia Cuidando tu Salud, que está a cargo de nuestra presidenta de Sisol, la doctora Sarela Solís. Adelante, doctora, con la información que nos trae para hoy. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo le va, Rocío? Nuevamente en nuestra sección semanal para hablar de la salud. Y en el día de hoy vamos a tocar el tema del cáncer. Un tema muy importante. ¿Y por qué lo hacemos en esta ocasión? Porque el día martes hemos firmado un convenio con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. ¿Esto qué significa? A través de ese convenio, Sisol va a tener su primer preventorio contra el cáncer y esto quedará situado en Pampa de Amancaes, a donde vamos a mudar el hospital de Hacho, en donde además vamos a pasar de los containers a una infraestructura adecuada, como merecen ser tratados nuestros pacientes. ¿Y por qué razón firmamos este convenio? Porque en el Perú la segunda causa de muerte es cáncer. Y también porque, según la Organización Mundial de la Salud, si detectáramos el cáncer a tiempo en estadios 1 y 2, que lamentablemente no ocurre en nuestro país, podríamos curar a la tercera parte de las personas afectadas de este terrible mal. Quisiera recordar además que en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas se ven 15.000 casos nuevos de cáncer cada año, de los 45.000 casos que atienden. Esto es verdaderamente alarmante y aún más, la Organización Mundial de la Salud estima que si no tomamos medidas adecuadas, el año 2030, 21 millones de personas sufrirán de cáncer y de ellas 13 millones morirán por esta enfermedad. Es el momento que en nuestra patria digamos alto a esta terrible enfermedad, nos unamos instituciones como lo hemos hecho con el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, mediante el Plan Esperanza, con el Ministerio de Salud, con eSalud, es decir, todos aquellos actores que trabajamos con el tema de la salud, unidos, juntos, porque el enemigo es el cáncer. Pero yo quisiera aprovechar este momento, Rocío, para pedirles a todos los oyentes que por favor se hagan un despistaje anual de cáncer. Hay cánceres que son hereditarios, como el cáncer de mama, que es la primera causa de muerte en la mujer en nuestro Perú, y el cáncer de próstata, que también en el varón, que también se ha convertido en la primera causa de muerte en nuestra patria. Los hijos o hijas de estos pacientes van a tener ese tipo de cánceres y si los diagnosticamos a tiempo, nos darán la chance a nosotros los médicos de poderles devolver la salud. Señora, señor que me escucha, es responsabilidad de ustedes evitar el dolor de sus familias. Chequéense, porque un chequeo a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Y retornamos aquí a tu amigo Sisol, 3:24 de la tarde. Y ya nos encontramos en estudios con el licenciado Goris Carvajal. Él trabaja en Sisol de Villa María del Triunfo, con quien vamos a conversar sobre la importancia de la inmunización en los niños. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido acá al programa. Muy buenas tardes, también a los oyentes, un saludo especial desde Sisol de Villa María del Triunfo, acercándonos para, digamos, resolver algunas dudas. Orientar a la ciudadanía, a la población, respecto a la importancia de las inmunizaciones. ¿Cuáles son la importancia de las inmunizaciones, de las vacunas que se le pone a los niños recién nacidos, ¿no?
Mira, actualmente, digamos, el miedo de algunos padres referente a ello es no saber, no entender qué beneficios tiene la vacuna. Cuando un niño nace, recibe de la madre una cantidad de anticuerpos, son sustancias que los protege de las enfermedades. Pero estos decaen a partir de los 2 meses, es decir, que van bajando su efectividad de protegerlos. Y así los bebés se exponen mayormente a enfermedades graves, que pueden poner en riesgo su salud y dejarle secuelas de por vida. Por ejemplo, ¿qué vacunas son las que se le ponen al nacer al niño y después conforme van avanzando los años? Mira, lo que se ponen al recién nacido, por ejemplo, son vacunas como la BCG y HBV. ¿Eso para qué le va a servir? Claro. La BCG le ayuda a protegerle de los anticuerpos, digamos, de la tuberculosis en un estado más grave, ¿ya? Y la vacuna de HBV, que es una vacuna que protege contra la hepatitis B. A los 2 meses se le debe aplicar una vacuna de pentavalente, que significa 5 vacunas en una. ¿Y cuáles son? Que protege contra la difteria, el tétanos, tos convulsiva, hemofilus y hepatitis, que se debe volver a aplicar a los 4 y 6 meses. Bueno, a esta edad también se inmuniza a los niños contra el polio. Lo que se repite es las dosis a los 4 y 6 meses. A los 4 y 6 meses. Claro, y a los 7 y 8 meses se debe aplicar la vacuna contra la influenza, que actualmente ya vamos a entrar en en una etapa de frío en Lima, que es tan crudo el frío, y eso hace que los niños se enfermen mayormente de influenza, que le llamamos gripe muchas veces, ¿ya? Y a los 12 meses se debe aplicar la SRP, que es triple, que protege al niño contra sarampión, rubiola y papera. ¿Desde cuándo ya se vienen aplicando estas vacunas? Bueno, la varicela también existe, pero digamos son vacunas un poquito más comerciales. Lo que se dice, de todos modos, una persona al aplicarse no quiere decir que no le va a dar la enfermedad en sí, sino que le va a proteger contra contra las formas más graves de esa enfermedad. Por ejemplo, que se le aplique contra, digamos, la BCG, que es para contra la tuberculosis, no quiere decir que le puede dar. Sí le podría dar, pero no en su forma más grave, digamos, de la enfermedad. Sin embargo, la preocupación de los padres cuando están muy pequeños sus hijos, sobre todo para la vacuna de la polio o la pentavalente, algunas se le aplica en la nalguita, ¿no? Bueno, actualmente en la caderita. En la cadera. Se está lo que son la aplicación de los inyectables, de las vacunas, se debe realizar de acuerdo a la edad de recién, claro. Digamos del a los del niño. 2 sí, pero hay una que se le aplica de acuerdo a la vacuna. Por ejemplo, como le decía, la BCG se tiene que aplicar, digamos, en el brazo. No en el brazo, claro. Se han dado cuenta que tienen cicatriz. Esa es la vacuna en sí, de la BCG. Hay otras vacunas como la pentavalente, que se aplica puede ser en el vasto externo, en el muslo. En el muslo. Claro, en el muslo. En el muslo. A esa edad los niños tienen los músculos un poquito más desarrollados a nivel de esa zona y no en la zona glútea donde se podría aplicar. Generalmente se producen estados febriles, dolor e hinchazón del área donde se aplica la vacuna. Los padres deben seguir las indicaciones del médico, ¿no? O del personal de salud que lo representa, el enfermero más que todo. Y no desesperarse, solo deben alarmarse. Si el niño hace convulsión, eso sí sería un problema y alguna emergencia. ¿Cuánto tiempo dura este malestar? Mira, no, debería durar lo mucho un día menos. A veces hacen fiebre solamente una vez, pero si hiciera fiebre repetitiva, ahí sí tendríamos que tener más, ¿no? Pero por ejemplo, usted me comenta que ya la difteria, la tos convulsiva y hasta el tétanos ya no se presentaban mucho en menores. Lógicamente. Es más, la polio. Lógicamente, ¿por qué? Porque desde que se ha estandarizado la vacunación nacional, ya empezaba a erradicarse ese tipo de enfermedades, porque la vacuna es gratuita, como podemos recordar. ¿Y cuándo podemos decir que nuestro país o un país ya está libre de esta enfermedad y ya no se tenga que poner estas vacunas a los chicos? Necesariamente las vacunas van a existir en grandes países, en países en potencias mundiales como puede ser Europa o en Norteamérica, se administran estas vacunas. No es que decir que, digamos, un niño de Estados Unidos no se aplica la vacuna, más bien en ellos existen multas por no aplicarse las vacunas. Les recordaré que actualmente para viajar, por ejemplo, al Mundial de Brasil,
todas las personas deben entrar con su carnet de vacunación, necesariamente. Claro. Porque se sabe que la H1N1 es una enfermedad muy peligrosa. ¿Y cómo se manifiesta esa enfermedad, doctor? Mira, licenciado. La H1N1 se manifiesta con fiebre frecuente, tos que no cesa, digamos que no cede ¿Y esa flema puede venir con sangre, o no? Eso tendría que ya observarse del tipo. Digamos, no podemos confundir una influenza con una faringoamigdalitis purulenta, etcétera, ¿no? Ya tendría que hacerse un seguimiento del paciente. ¿Y nos puede matar? El H1N1 sí podría matarnos si no es bueno, han fallecido el año pasado, claro, 160 pacientes. Si no es detectado a tiempo, podría matar a la persona. Podría matar a la persona. ¿Y es muy contagiosa? Muy contagiosa, por eso cuando mayormente se contagia mediante las gotitas de fluye, que nosotros mediante la tos, el estornudo. Por eso para saber estornudar es necesario saber estornudar, cubrirse la mano, cubrirse con el codo y abrir lo que sean las ventanas de los carros, en los buses donde viajamos, en las combis, medios de transporte, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, si a nosotros nos ponen recién nacidos la TBC, ¿no nos va a dar TBC? Si nos ponen el sarampión o la rubiola, ¿no nos va a dar esta enfermedad? No, sí, como le recalco, por ejemplo la tuberculosis sí le podría dar, pero ya no el estadio más grave de esa enfermedad, la cual le podría causar la muerte, ¿no? Pero de darle la tuberculosis sí puede. Sin embargo, en nuestro país los casos de tuberculosis están aumentando, pese a que es una campaña de salud pública, el ponerse estas vacunas desde recién nacidos, se están presentando gran cantidad de casos de tuberculosis. Doctor, estábamos hablando del sarampión, la rubiola, las paperas, que es una vacuna que se tiene que aplicar ¿a qué edad? Al año. Al año se tiene que aplicar. ¿Todavía se dan las paperas en nuestro país? ¿Todavía se está presentando paperas, sarampión, rubiola? Todavía existe los estadios más simples de papera, pero de todos modos evolucionan favorablemente porque la vacuna ayuda a su protección de una u otra manera. ¿Qué pasa si una persona adulta que no lo vacunaron contra las paperas le da paperas? ¿Qué le puede ocurrir? Bueno, lo que podríamos ver ya es un seguimiento más exhaustivo de esa persona porque es muy peligroso las paperas, porque el daño no solamente es, digamos, en la forma de la cara o en los ganglios, sino puede hasta tener un tipo de problemas neurológicos. Problemas neurológicos, sí, también. ¿Y qué pasa con la varicela, por ejemplo? Usted me dice que hay vacuna contra la varicela, pero no se da en la parte de salud pública, sino en las partes ya privadas, ¿no? Pero sí hay vacuna. ¿Qué pasa si a un adolescente o a una persona mayor le da varicela? Tenemos la idea, siempre tenemos la idea de que cuando más niño, que le dé, digamos, las enfermedades, por ejemplo, la varicela que usted me dice, es mejor, porque, digamos, lo inmuniza de una u otra manera. Yo invitaría a las personas, a las mamás, que no tengan miedo, no deben temer a las vacunas, que no va a afectar en nada la salud ni la educación del niño, más que todo, porque unos tienen miedo. Desde que le pusieron la vacuna, mi hijo se ha vuelto más bruto, etcétera. Eso no es Cada cierto. vez en el consultorio nosotros escuchamos un montón de cosas que no son ciertas. Es mejor que acudan un profesional que sabe sobre las vacunas, que sabe sobre el esquema de vacunación, que es amplio, pero es mejor seguirlas para prevenir muchas enfermedades. El esquema de vacunación en el tema del tétanos, ese es, por ejemplo, ¿cómo yo puedo, en qué me protege esta vacuna del tétanos? ¿En qué situaciones? Mire, nosotros mayormente se aplica esta vacuna es en mujeres en edad fértil y en gestantes. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de evitar el tétanos neonatal, que es tan perjudicial para el recién nacido. ¿Cómo uno puede adquirir el tétanos neonatal? ¿En qué condiciones? ¿Qué circunstancias? Bueno, si usted sabe que existe el tétanos neonatal, a la hora del nacimiento se tiene que cortar un cordón umbilical y podría ser una de las maneras de transmitir este óxido óxido, ¿no? Podríamos decir que es un óxido, sí, pero por ejemplo si hablamos de vidrio, también el vidrio puede transmitir el tétanos. Es que nosotros en nuestro medio ambiente existe el tétanos, puede ser nosotros digamos tétanos en el fierro, no necesariamente. Hay una vacuna que se está aplicando ya a las adolescentes, que es para proteger
del cáncer del cuello uterino o del virus de papiloma humano. Esa es una vacuna que se ha estado administrando hace poco, ¿no? Hace será 2 o 3 años, que es necesariamente en niños de 5º grado, le han puesto el esquema de vacunación, y niñas menores de 10 años, si se pudiera, ¿no? Que no han tenido ningún tipo de contacto. Claro, porque los que no han tenido ningún contacto pueden ponerse, las mujeres pueden ponerse esta vacuna antes de haber tenido relaciones sexuales, ¿no? Y protege contra este virus de papiloma humano, que es el 90% causante del cáncer de cuello uterino. Y esas son las inmunizaciones, así que no tengan miedo, amigos oyentes que tienen bebés chiquitos, de ponerle las vacunas pertinentes a sus hijos, las ponen en cualquier establecimiento público del Estado. Sí, el Estado tiene una cadena de frío y administra las vacunas a todo lugar. Nosotros en CISOL también recibimos y apoyamos bastante con la vacunación. Por ejemplo, hace 2 semanas atrás, si no me equivoco, un mes, vacunamos contra la hepatitis B, la primera dosis. Le agradecemos, doctor licenciado Gorik Carvajal, que trabaja en CISOL de Villa María del Triunfo. Y así llegamos al final del programa, así que vacunen a sus hijos, no tengan temores, y sobre todo las vacunas que se les complican, ¿no? Sobre todo las de polio, que se dan a las 2, 4 y 6 meses, simplemente si observan que convulsiona el niño por la fiebre, quizás ahí pueden recurrir al médico, si no se les pasará este malestar a las horas o un día máximo dura el malestar, ¿no, doctor? Sí, necesariamente, y invitarles a que acudan al establecimiento de salud, porque este año se llama vacunación tu mejor jugada en referente a los juegos que se vienen, ¿no? La vacunación es tu mejor jugada. Así llegamos al final de Tu Amigo CISOL. Gracias, amigos oyentes, y hasta el próximo sábado a las 3 de la tarde.